Hoy presentamos a un, iba a decir viejo, no, un antiguo amigo, de viejo nada, un chaval. Nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, le traemos hoy aquí a que nos hable un poco. Le voy a sacar un poco de, o sea, del currículum que tiene es inmenso. Entonces, bueno, saqué solamente 10 puntos, como son: doctor ingeniero de minas, área de conocimiento de ciencia e ingeniería de los materiales. Premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Oviedo en el 85. Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en el 78. Investigador en el Instituto de Química Inorgánica de la Universidad de Troya en el 79. Tecnólogo, de aquí viene, tecnólogo de electrolisis de la Empresa Nacional del Aluminio e Inespal, Endasa. Nuestra querida Endasa. Nuestra querida Endasa y destrozada Endasa. Bien, eso daría para 10 más charlas como esta. Bueno, catedrático de la Escuela Universitaria Universidad de Oviedo. Desarrollo de proceso para la recuperación de criolita de escorias de la electrolisis. Desarrollo de acelerantes de fraguado del hormigón a base de aluminato. Desarrollo de proceso de fabricación de arcillas expandidas. Desarrollo de materiales para el almacenamiento de hidrógeno en hidruros metálicos del 21 y el 22. Y por último, corrosión del acero y sistemas de protección en proyectos de energía fotovoltaica. O sea, un mundo. Este hombre es un inquieto de estudio y del trabajo. Y siempre le conocimos igual, estudiando y trabajando. Entonces, a partir de ahora, estimado amigo, todo tuyo. Muchas gracias, Javier. Y gracias a todos por vuestra asistencia. Prácticamente es un clásico que me invitéis una vez al año. Recuerdo que fue en noviembre del año pasado. El tema era la energía. Fijaros lo que vino después. Y bueno, hoy nos trae un tema distinto. Un tema que tiene, bueno, evidentemente menos interés para la generalidad de la población, pero que es un tema esencial, ¿no? Y es la educación superior y la formación de los ingenieros, ¿no? Preparando la conferencia, pues empecé a escribir y, bueno, le coges gusto a la pluma y bueno, yo creía que estaba haciendo algo excesivamente formal, ¿no? Para lo que suele ser este ámbito de conferencia, en el que yo creo que es importante tener un espacio también para el coloquio. Y decidí pasar al formato PowerPoint, perder un poco eso que al conferenciante siempre le gusta, ¿no? Que es pulir la frase y encontrar la palabra adecuada, que bueno, pues es una satisfacción, no os lo oculto, y voy a hacer algo más informal, ¿no? Pero bueno, trataré que no sea exento de rigor. Claro, vuestro ciclo de otoño se denomina espacios de reflexión crítica, y bueno, lo que hoy traigo aquí es un análisis crítico. Evidentemente no voy a decir cosas bonitas, pero las voy a intentar razonar y basar en datos, ¿no? Con lo cual, dentro de los dos tipos de crítica que uno puede hacer, que es la primera, la crítica objetiva, aquella que tiene su esencia en los datos, no me voy a sustraer a la tentación y evidentemente a la perspectiva subjetiva de quien expresa una opinión. Y al expresar una opinión, evidentemente, uno no oculta su punto de vista particular. Por tanto, soy consciente de que algunas de las interpretaciones que puedo hacer de los datos puedan estar tamizadas por el filtro de la razón subjetiva, pero en todo caso, como digo, trataré de que sean fundamentadas. Y bueno, al final, dentro de lo que ustedes puedan reflexionar en cuanto a lo que les voy a decir, pues verán si les ha ayudado a discernir la naturaleza del problema que es el objeto de esta conferencia. Y voy a comenzar presentando la estructura de la misma. Primero hablaré de gobernanza y autonomía universitaria, que son, en mi modo de pensar, dos aspectos indisociables. La buena gobernanza va asociada a la autonomía y hay que entender qué expresa el concepto de autonomía universitaria, ¿no? Y lo voy a hacer en referencia a un análisis de modelos y poniendo modelos y resultados, que, como decía, creo que es importante tener evidencias objetivas de lo que voy a expresar, ¿no? Y situaré la posición de Asturias, de España, dentro de un contexto universitario europeo e internacional.
En el segundo apartado abordaré someramente aspectos relacionados con la planificación y la ejecución estratégica, fundamentalmente conceptos, metodología y evidencias, para entrar ya en lo que es el análisis crítico del plan estratégico de la Universidad de Oviedo y terminar con unos apuntes acerca de una reflexión que hemos hecho un grupo de profesionales dentro de lo que llamamos el think tank Escuela de Minas Oviedo 2050, que el jueves pasado tuvimos la Asamblea Constituyente y hemos pasado a ser una asociación. Como digo, reflexionamos sobre la cuestión y llegamos a la conclusión de que la nueva frontera formativa del ingeniero tiene que producirse en un espacio multidisciplinar y en una formación STEM, donde la ciencia es la base de la ingeniería y la ciencia y la ingeniería deben complementarse. Partiendo, por tanto, de este esquema, voy a comenzar haciendo unas reflexiones acerca del binomio gobernanza y excelencia. La gobernanza es esencial. El modelo de gobernanza es esencial para alcanzar la excelencia en las universidades, diríamos en cualquier organización. Y la excelencia solo se alcanza con la diferenciación. La fuerza impulsora, y quien pueda conocer de cualquier proceso termodinámico, la fuerza impulsora, lo que motiva el que de un estado se evolucione a otro, es el gap, es la diferencia. Y en este caso es la excelencia, la diferenciación la que origina la excelencia. El igualitarismo, que es lo que nos ha traído el llamado modelo de Bolonia, el espacio europeo de educación superior, no conjuga adecuadamente, a mi modo de pensar, la universalidad que debe tener la formación de una universidad pública, donde lo público evidentemente tiene que ser accesible, pero no conjuga adecuadamente ese concepto de universalidad con el concepto de diferenciación. El concepto de diferenciación está muy presente en la formación que se imparte en las universidades de excelencia norteamericanas y en un ámbito más amplio anglosajón. La autonomía universitaria se fundamenta en 4 pilares, que son gobernanza, financiación, titulaciones y recursos humanos. Y hablar de autonomía universitaria significa que en estas 4 dimensiones uno tiene capacidad y autonomía para gestionarlas. El ranking de Shanghái, que por cierto está aceptado o está utilizado por la Conferencia Española de Rectores, sitúa a las diferentes universidades del mundo en una taxonomía que obedece a unos criterios valorativos. Y teniendo esto en cuenta, viene la primera constatación. De las 20 primeras universidades del mundo, 15 son de Estados Unidos, 3 del Reino Unido, una de Francia, que precisamente es París-Saclay. París-Saclay es la universidad que integra la que era Facultad de Ciencias d'Orsay, en Francia, y la número 20, el Instituto Tecnológico de Zúrich. Es decir, primer shock que llevamos cuando analizamos el ranking de Shanghái es que está ampliamente dominado por el modelo de universidad anglosajona. La primera universidad española, que es la de Barcelona, está en un rango entre la 151 y la 200, y la Universidad de Oviedo entre la 701 y la 800, siendo la número 20 de las universidades españolas. Estos son los datos del ranking de Shanghái de este año 2022. Investigando acerca de la autonomía universitaria, hay un trabajo muy importante hecho por la Asociación Europea de Universidades. Y he señalado en esta elipse las universidades que tienen mejor equilibrio de gobernanza en esas 4 dimensiones. Están analizados 29 países y son los países, por expresar de algún modo este gráfico, cuanto más pelo tenga, perdón por la expresión coloquial, es que la universidad, el sistema universitario es más autónomo. Y cuanto más calvo esté, y si tiene pelo y calvicies en en parte de su circunferencia, es un sistema desequilibrado, porque tendrá autonomía en unos factores y no en otros. Por tanto, vemos que hay una elipse que nos recorre Islandia, con el peso que tiene Islandia, fundamentalmente Reino Unido, Irlanda, Suecia, Finlandia, los países del norte de Europa, y un corredor que pasa por Luxemburgo y Suiza. Y el resto, pues estamos peor. Y España está en una posición
mal. 24 de 29 países. El nivel de autonomía de la Universidad Española es el 24 de 29 en materias de gobernanza, en materias de organización, el 20 de 24 en autonomía financiera, el 23 de 24 en gestión de sus recursos humanos y el 17 de 24 en las titulaciones que imparten. Es decir, donde menos mal posicionados está es en la oferta de titulaciones y el resto pues es una posición pobre. Por tanto, no es de extrañar que la Universidad Europea no esté representada en el ranking de Shanghái en las primeras posiciones, por lo expuesto, y especialmente en la Universidad Española. El segundo bloque de la conferencia es partiendo de esta constatación de que no estamos bien en autonomía universitaria y no estamos bien posicionados en cuanto en esa relación con las universidades internacionales. Voy a hacer dos apuntes acerca de la planificación y ejecución estratégica. Elaborar un plan estratégico es lo más fácil de todo el viaje, aun siendo complejo, porque hay que tener, evidentemente, y seguir una metodología y unos principios bien definidos. Lo complejo es que cada persona en la organización sepa qué debe hacer para alinearse con la estrategia. Y ello requiere cambios en el modelo de gobernanza, cambios en la organización y en el rendimiento de cuentas, en el reporting, en los procesos, en la cultura, en las capacidades de los recursos humanos y en su gestión. Y en definitiva, requiere del equipo directivo, de quienes tienen la primera responsabilidad de llevar esto a término, de habilidades estratégicas y de ejecución, que no es lo mismo tener habilidades estratégicas que tener habilidades de ejecución. Por tanto, la evidencia, los datos nos dicen que del 70 al 90% de los planes estratégicos pues se quedan en un documento mejor o peor hecho, pero que no tiene el grado de ejecución adecuado. Por tanto, ¿es necesario tener un plan estratégico? Sí, pero más importante aún es ejecutarlo. Partiendo de esta consideración de que la ejecución es la clave, la ejecución hay que entenderla como la capacidad para transformar los planes en acciones, para cambiar un status quo. Y esa tarea, en el caso que estamos analizando, la han de hacer vicerrectores, decanos, jefes de departamento, de sección, etc. Es decir, aquellas personas que tienen liderazgo y que tienen responsabilidades sobre la estructura universitaria. Para que cada uno de los colaboradores se enfoque en alinear las acciones con aquellas directrices que, si ha estado bien elaborada la planificación estratégica, nos permitirán crear ventaja competitiva y ventaja competitiva sostenible y entrar en ese círculo virtuoso en el que una organización se transforma. Todo esto para materializar la misión y sustanciar la visión de la organización. Hasta aquí podríamos decir teoría de planificación y ejecución estratégica, que es bien conocida y tiene personas reputadas al respecto. Pero vamos a los datos. Y para los datos me fijé en un profesor de la Universidad de la Northwestern University que publicó un trabajo en la Harvard Business Review que con un compañero que es Cesare Minardi tiene un libro publicado que he traído aquí en la portada, que es Strategy That Works, es decir, la estrategia que funciona. Y nos dice, Leinbach y Minardi nos dicen que cuando analizamos pues la experiencia, los datos, fundamentalmente esto está extractado del entorno norteamericano, de Estados Unidos. Por tanto, tenemos que hacer también una extrapolación entre ese entorno americano y el nuestro. Bueno, pues en Estados Unidos el 50% de los ejecutivos senior no tienen idea de cómo formular un plan estratégico. El 67% nos dice, aunque tengan los conocimientos de hacer esa planificación, carecen de las capacidades para ejecutarla. Y el 80% de los empleados de la organización, de los interesados dentro de la organización, no terminan sabiendo de qué va la estrategia y en qué medida les afecta. Hasta el punto de que se considera, todo esto hay que tomarlo como cifras aproximadas, pero son tan terroríficas que justifican el por qué el 70 al 90% de los planes estratégicos no se ejecutan. Y es que solo un 8% de los directivos tendrían habilidades para la planificación y la ejecución estratégica. Por tanto, esto es
tema de reflexión que es fundamental centrarse en definir bien las áreas clave de resultados, cuáles son las metas, los objetivos, los indicadores, el cuadro de mando, el seguimiento, la retroalimentación, en definitiva, todo el proceso de gestión de cambio en una organización, que también tiene suficiente doctrina al respecto de cómo abordarlo. ¿Qué quiero dar con este mensaje? Parece que se ha transmitido a la sociedad asturiana: señores, hemos publicado los planes estratégicos. Cuando uno entra en los planes estratégicos y luego entra bien en el análisis clínico, un plan estratégico evidentemente es una visión, y es una visión de largo término. En un mundo donde la única certidumbre esperable es el cambio permanente, como es la situación que estamos viviendo, tendremos que manejar la incertidumbre. Bueno, eso obligará a muchas revisiones y en una dinámica, pero lo esencial del plan debe permanecer. Pero lo primero que llama la atención es que el plan estratégico de la Universidad de Oviedo, que dice extenderse por un periodo de 10 años, del año 2 al año 10 no matiza nada, absolutamente nada. Por tanto, se queda en una planificación de 6 meses, de 12 meses, de 18 y de 24 meses, 2 años. Y fuera de ahí no hay luz, no hay... El foco, la luz, no da más allá de esos 2 años. Y en ese corto plazo de los 2 años, yo observo los problemas que voy a anunciar. Por tanto, partiendo del primer bloque de que la Universidad Española, y la de Oviedo no es una excepción, tiene un bajo grado de autonomía. Si tiene un bajo grado de autonomía y sus análisis son introspectivos, tenemos un problema. Si el plan estratégico de titulaciones, que para mí es el más valioso de los 3 documentos publicados, plan estratégico de titulaciones y plan general de infraestructuras, el más valioso es el segundo, pero no por su contenido estratégico, sino por los datos que aporta. Y esos datos he tratado de ordenarlos para darles una visión, un resumen de visión. Por tanto, ese documento sí es introspectivo, sí hace una comparativa con determinadas universidades. Sería muy cuestionable, por ejemplo, que a la hora de comparar titulaciones, el plan está muy atento a lo que pasa con los vecinos. No me vayan a robar alumnos los de León o los de Galicia o los de Cantabria, pero esa es nuestra estrategia. Compararnos con las universidades del entorno, porque no sacamos la cabeza fuera y vemos un benchmarking con aquellos que han demostrado que están por delante de nosotros. O tampoco entiendo por qué se hace un benchmarking con la Universidad de Murcia. ¿Será porque Murcia tiene la población de Asturias? ¿Pero en qué se basa? ¿Cuáles son las similitudes entre la sociología y la economía de Murcia y la de Asturias? Es decir, hay cosas realmente sorprendentes en las bases de este análisis. Y lo digo desde el respeto, pero es un análisis crítico. Por tanto, voy a desglosar los 4 vectores en los que se soporta la autonomía universitaria, y el primero es la gobernanza. Y en España urge un cambio hacia un modelo de buen gobierno universitario. Es una exigencia europea. De momento no está cumplida. ¿Y qué significa el buen gobierno universitario? Creo que el buen gobierno de las cotizadas es algo que, bueno, quien tenga un mínimo interés por la economía y compre o escuche algo de prensa económica, verá que ya ha habido años atrás un debate hacia si la gobernanza de una cotizada debe, en la persona del presidente, debe asumir funciones ejecutivas de consejero delegado. Y la doctrina común aceptada del buen gobierno es que no, que hay que separar esas funciones. Que no es lo mismo ser presidente del Consejo de Administración que consejero delegado ejecutivo. Y eso se ha venido en las cotizadas separando esas funciones. Por tanto, ese modelo de buena gobernanza que ha llegado a la empresa privada, que ha llegado a las corporaciones privadas, tiene con más razón que llegar a las instituciones públicas y tiene que llegar a la universidad. Y en este sentido es esencial, a mi modo de ver, la función de los consejos sociales. Y los consejos sociales están incumpliendo flagrantemente la Ley de Reforma Universitaria de 1983. Y ya llovió desde 1983.
Porque los órganos de gobierno universitario, el Consejo Social, no son hoy, sino órganos de control económico y presupuestario ex post. Es decir, hace unos días, preparando esta conferencia, me interesé por la memoria que el Consejo Social tiene que publicar todos los años, que o yo no he sabido bucear correctamente en el portal de transparencia de la Universidad de Oviedo, cosa que no creo, porque bueno, creo que he intentado bucear lo más que he podido, y he encontrado la memoria del año 2020, pero no he encontrado todavía la memoria del año 2021, y estamos en noviembre del 2021. Perdón, del 22. Encontré la del 20, no está la del 21 y estamos en noviembre del 22. No hay sociedad mercantil que no haya tenido que presentar sus cuentas al registro en fechas pasadas, ¿no? Bueno, la institución pública no lo ha hecho, su Consejo Social todavía no lo ha hecho. Con esa gobernanza y formando parte del Consejo Social personas que tienen responsabilidad ejecutiva en la universidad o en el órgano Consejo de Gobierno, pues tenemos una mezcolanza de gobernanza que no es la que la autonomía universitaria requiere y por tanto estamos mal valorados cuando se nos compara con otros modelos de gobernanza. España es uno de los países del mundo con menos participación de la sociedad en la universidad y no hay que olvidar, lo dice el decreto, ¿qué es la universidad? La universidad es el servicio público de educación superior. Y como servicio público de educación superior, y luego vamos a ver, en altísima cuota, soportada desde el presupuesto del Principado de Asturias, en nuestro caso, tiene, en definitiva, a la sociedad como parte interesada en los procesos universitarios. La financiación tampoco tiene autonomía financiera. Recientemente hemos pasado sin solución de continuidad de anunciar que se recortan los fondos de investigación para poder pagar la factura de luz y gas a que va a haber un contrato marco para los próximos 6 años multimillonario, que no es más que multiplicar el presupuesto por 6. Si lo multiplicas por 10, pues los millones abultan más, ¿no? Porque el presupuesto de la Universidad de Oviedo son 219,6 millones de euros, de los cuales el Principado de Asturias aporta el 73,1, en 2 capítulos, que es, llamemos, el gasto corriente y la parte de investigación, que son 2 capítulos distintos dentro del presupuesto. Bueno, si sumamos ambos, es el 73,1% lo aporta el Principado de Asturias, el 16% son tasas y otros ingresos, digamos, las tasas universitarias de matrícula y otros ingresos que obtiene la universidad, son 16%, y el resto ya pues tiene mucha menos entidad y continúan siendo fondos públicos, transferencias del exterior, empresas e instituciones públicas, administración del Estado, las corporaciones locales que muchas veces, bueno, pues salen hablando de la importancia de que la universidad tiene que se acerque a los municipios. Bueno, las corporaciones locales aportan el 0,3 y las regalías de patentes, es decir, aquellos derechos que la Universidad de Oviedo ingresa por las patentes que tiene, pues ascienden a el 0,0, que son 11.844 euros. ¿Qué significa esto? Que tenemos un severísimo problema de transferencia de conocimiento y de monetarización del conocimiento. Escribir papers en artículos, en revistas de índice de impacto, donde por cierto hay un estudio de CID, la Fundación CID, que señala que en revistas de impacto la presencia en citas de la Universidad Española pues está en el orden de un 25% de la edición total de papers, ¿no? Tenemos un problema severo de implicación del tejido empresarial con la universidad y de transferencia de conocimiento de la universidad al sistema empresarial, al sistema económico. En definitiva, y este gráfico de financiación pues es tan evidente que no hace falta resaltarlo. En cuanto a los planes de estudios y la docencia, hay un decreto, en mi opinión penoso, del actual ministro de Universidades, que es el Real Decreto 822/2021 del 28 de septiembre, esto es del 28 de septiembre del año pasado, que establece un marco regulatorio que para nada favorece la adaptación y diferenciación de la oferta formativa de las universidades españolas.
Estamos en un sistema, decía antes, de igualitarismo. Hay una obsesión europea por uniformizar países, ¿no? El espacio de Bolonia, pues lo que viene es armonizar los títulos y crea los grados, crea los másteres, crea las carreras de 4 años, salvo algunas, como por ejemplo medicina, que mantiene sus 360 créditos, que los 360 créditos son, a 60 créditos por año son 6 años de carrera. Es decir, para formar un médico, quienes tuvieron la responsabilidad de ello dijeron: oiga, mire, yo no voy a implantar este sistema de grados y máster, yo voy a continuar con mis 6 años, mis 360. Luego hay otras disciplinas curiosas, como es la arquitectura, la farmacia, etcétera, que se han escapado de este modelo de grado, que son 240 créditos y que están en 320, bueno, en una situación intermedia. Pero la generalidad de los títulos están en los grados, y los grados, este Real Decreto lo que establece es un procedimiento muy burocrático acerca de cómo se puede acreditar formalmente la solicitud de un título o de una titulación, ¿no? Donde interviene la NECA, interviene el Consejo de Universidades, en un proceso que además está basado en una revisión de los ámbitos del conocimiento, que es el anexo 1 de ese Real Decreto, y que yo invito a quien sea tenga interés en la materia que se mire el anexo 1 de los ámbitos del conocimiento. Es, si uno entra en el ranking de Shanghái, que lo tiene en la página web de la CRUE, o que se pone en Google Ranking Shanghái y salen los datos, y se pone el desplegable de cuáles son las áreas de conocimiento, y tienen una pantalla esto, y en la otra parte de la pantalla tiene el anexo 1 de nuestro Real Decreto, ve que aquí, en España, seguimos persistiendo en la diferencia entre la ciencia y la tecnología. Es decir, las ciencias van por un lado y las ingenierías van por otro lado. Y en lo que respecta a la que nos resulta más cercana y más conocida, que es la ingeniería de minas, energía y materiales, la palabra minería desaparece, está subsumida en un concepto ciencias de la tierra, de acuerdo a esta nueva moda de los objetivos de desarrollo sostenible. Cuidado, que nadie me malinterprete, que no hay que cuidar el planeta, pero de ahí a que todo debemos de pasarlo por el filtro de la moda, no. Aparecen los estudios de género, los estudios feministas, de sostenibilidad, en fin, una serie de ámbitos nuevos o novedosos en torno a los cuales sí que podrán aparecer grados y titulaciones, y otros desaparecen. Creo que es muy desafortunado y no va a ayudar a que la oferta de las universidades españolas sea la que necesita el país. Un problema específico que tiene la Universidad de Oviedo es con las ingenierías. Yo tengo la sensación que la Universidad de Oviedo no ha entendido nunca lo que es la formación en ingeniería. Y en este sentido, nuestra escuela, la Escuela de Minas, que fue un centro prototipo de la UNESCO, en un momento determinado decidió unirse a la Universidad Literaria de Oviedo. Y lo de literaria no me lo invento, era una denominación. Y se crearon las escuelas politécnicas, resultado de una evolución de escuelas de grado medio. Yo he sido, lo que decía antes, yo he sido catedrático de escuela universitaria, por tanto creo que las escuelas universitarias las conozco bien, y en el caso de Gijón, con mayor causa, por haber tenido mi docencia en Gijón, por haber empezado en la calle Manuel Llaneza, que era la Escuela de Ingeniería Técnica, y después pasar al campus de Gijón. Y en Mieres teníamos la Escuela de Facultativos, Escuela de Ingeniería Técnica Minera, que forman profesionales necesarios, pero que tienen un perfil muy distinto de lo que es una ingeniería superior, entendida clásicamente e entendida también modernamente. Y luego me extenderé en algunos modelos de éxito al respecto. Bien, pues, ¿por qué digo que la Universidad de Oviedo no ha entendido la formación en ingenierías? Porque la EBAU no vale. Y lo saben todos los profesores que tienen docencia en grados de ingeniería. Los alumnos acceden sin los conocimientos, porque la nota de corte es el resultado de una ecuación oferta-demanda, no es el resultado de la ecuación capacidades requeridas, capacidades demostradas por el alumno. Entonces, desgraciadamente,
y lo vamos a ver a continuación, la oferta en plazas es abundante, tampoco entiendo esa estrategia, es abundante, pues la nota de corte es muy baja y es un coladero. Allí llegan todo tipo de alumnos. ¿Y qué se produce, señores? Pues se produce que el grado de abandono medio ponderado, esto lo hice a partir de ese estudio que decía que es el que tiene más valor, no viene el grado medio ponderado, pero con los datos que tiene sí se puede sacar. Me hice los números y la tasa de abandono de los grados de ingeniería de la Universidad de Oviedo es el 48,5%. Quiere decir, el 48,5 de cada 100 alumnos que ingresan en los grados abandonan los estudios. Y dice el plan estratégico de la Universidad de Oviedo, las causas son complejas, habrá que estudiarlas. Esa es una conclusión de un plan estratégico. O sea, que hay que estudiar la tasa de abandono y comprender, señores, la cosa está muy clara. La prueba de BAU, vamos 2 años consecutivos aprobando el 94,1% de los alumnos. Acabamos de reformar la enseñanza secundaria y van a pasar de asignaturas suspensas. Estamos deteriorando el sistema educativo y estamos convirtiendo una universidad en una universidad de grados. Y una universidad de grados es imposible que en 240 créditos, y ya no digo nada, en los programas de recorrido común o dobles titulaciones, que hay que embotellar en 240 créditos 2 disciplinas, lo cual no deja de ser, y es una palabra un tanto gruesa, un engaño o fraude al alumno, porque se le está pretendiendo decir, apúntate aquí que vas a ser de caminos y de minas, nada menos que en 240 créditos. Bien, por tanto, si a esto le unimos que los procesos de solicitud de nuevos grados no obedecen a un análisis de qué capacidades tenemos en la universidad, cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestro modelo de diferenciación, en qué queremos ser excelentes, qué nos demanda la sociedad que nos está financiando, hacia dónde evoluciona la tecnología, qué perfil tenemos que crear, sino que dentro de, bueno, pues este mecanismo que responde a principios endogámicos y lobistas, aquellos que mejor se mueven obtienen, y quienes peor se mueven o quienes tienen menos arte para moverse en los intríngulis de los reales decretos, pues no consiguen sacar adelante propuestas. Por tanto, tenemos un problema serio en planes de estudios y docencia y traigo un gráfico que yo creo que es muy ilustrativo y que es esto. Es un diagrama circular que evidencia, me podrán decir, hombre, es que lo ha hecho con trampa. Y digo, no lo hice con trampa, pero sí admito que tiene matices. He agrupado todas las enseñanzas de formación del profesorado, que llamo educación. He agrupado todas las titulaciones de grados de humanidades. He agrupado todas las de economía. El derecho es el derecho. La enfermería es la enfermería, la medicina es la medicina, la biología, etc. Y luego he cogido todos los grados que se ofrecen de ingeniería. Y como ven, pues la Universidad de Oviedo, ¿qué está formando? ¿Dónde está la masa? Lo traía la Nueva España hace unos días. Estamos formando personas que se orientan a la oposición. Es decir, que su aspiración es hacer una oposición. Ser maestro, ser juez, mayoritariamente. Y en las ingenierías tenemos una enorme dispersión de esfuerzo. Luego lo vamos a ver con más detalle. Por tanto, estamos en una matrícula fundamentalmente de grados, donde se nos descuelgan la mitad casi de aquellos que aspiran a ser ingenieros y que cuando tienen el grado, una parte muy importante de ellos salen del sistema. Y salen del sistema y entran en el mercado de trabajo en sus distintas formas. Y no continúan con el máster. Bueno, esto es algo que entiendo que la universidad tendrá que reflexionar y trabajar. Desde el punto de vista de los recursos humanos, la problemática pues es toda la sociedad a las rigideces de un sistema que trabaja fundamentalmente con el conocimiento. Es decir, las personas
Fundamentalmente lo que tienen que ser es capaces de transmitir, adquirir y transmitir el conocimiento. Esto supone, bueno, pues que a la carrera docente e investigadora hay que sumarle una carrera didáctica, de capacidad de transmisión, de capacidad de encantamiento, de capacidad de tutoría, de capacidad de mentoring, de capacidad de transmitir en el aula y fuera del aula. Y eso pues, requiere de sistemas muy dinámicos para poder atraer el talento, para desarrollar el talento y, tristemente, yo no he visto en todo el plan estratégico más allá de página y media hablando de estos aspectos que son tan esenciales. Del Plan General de Infraestructuras no hablo porque a los 3 meses de haberlo aprobado, estos planes se aprobaron el 18 de mayo, ya llegó el señor presidente y los modificó en el debate de orientación política. Por tanto, cabría preguntarse o es que no se había coordinado suficientemente o hay razones de otra índole en los anuncios hechos donde entra de por medio también las necesidades de espacio de la justicia. Y tristemente el traslado y extinción de nuestra escuela de minas. Bien, hay un punto que para nada aparece en los planes estratégicos y es el invierno demográfico asturiano. Estas son las promociones, los que hoy tienen entre 40 y 60, 64 años, como ven aquí, son quintas, porque son periodos de 5 años, de 80.000 personas. Y los que tenemos en 0,4 no llegan a 30.000, están del orden de 28.000. Y ahora estamos en una meseta que puede dar a la universidad, en mi estimación, en los próximos 10 años, entre 6 y 10 años, pues una matrícula del mismo orden de la que tiene hoy, por contingente de quintas. Pero que va a tener un hundimiento en el año 2031, donde en mi opinión se va a caer del orden, mis cálculos, del orden de un 28% la matrícula. Y si a eso le unimos que la oferta de plazas de grados es un 16% superior a lo que han sido los aprobados EBAU, si al 28 que se contrae le sumamos el 16 de exceso de oferta, pues tenemos una universidad sobredimensionada para lo que van a ser los próximos años. Y si a eso le unimos toda la inversión que se está haciendo en formación profesional y el atractivo de la formación profesional en cuanto a una formación más rápida y con mayor empleabilidad en muchos casos, que va a ser un serio competidor de las titulaciones universitarias, ¿dónde está esta reflexión en el plan estratégico? Yo no la encuentro. Por tanto, este es un estudio de detalle. Luego, quien tenga interés en la presentación, por supuesto, no tengo ningún problema a través de la sociedad, pues poderla facilitar para que se puedan entrar en estos detalles. Simplemente, bueno, lo que tengo marcado con rojo son grados de ingeniería. Estos son todos los grados de ingeniería de la Universidad de Oviedo, donde he calculado esa tasa de fracaso que comentaba, que es el 48,5% de los que abandonan. Para el resto de grados de la Universidad de Oviedo es el 25,2%. Por esto digo que la Universidad de Oviedo no entiende las enseñanzas de ingeniería porque está teniendo una tasa de fracaso del doble en los grados de ingeniería que en el resto de grados. El promedio de la universidad es el 30,7%. Si a esto le unimos que la estimación de egresados, pues de acuerdo a los ratios que están publicados, pues calculé un índice que es el índice de eficiencia global de la universidad en grados de ingeniería, que es un 35%. O dicho de otra manera, lo explico. Si tenemos un contingente anual, año 2023, de 7.958 chicos y chicas que en Asturias se plantean, ¿y yo qué hago ahora con mi vida? El 59,6% dicen, yo con mi vida me voy a la universidad. 59,6%. Son datos del año 2000, estimación del año 2023. El ratio del 59,6% es un ratio de este año. El 40,4% restante se va a otras actividades. Entre ellos están los ninis, que son pues, del orden de un 13-14%, que ni estudian ni trabajan, pero el resto van a formación profesional o se colocan directamente en el mercado de trabajo.
A partir de aquí hay diferentes coeficientes reductores y es a donde llego a ese coeficiente de reductor que es el que me ha permitido medir la eficiencia global de los grados y es si yo oferto un número de plazas, esas plazas no se me llenan y de los que me entran el 48,5% no me terminan, la eficiencia global a la que llego es el 35,3%. ¿Imaginan ustedes algún proceso con una eficiencia de un 35,3%? Un proceso competitivo. Bueno, pues, esa es la realidad. Por tanto, sobre esta reflexión tampoco encuentro nada en los planes estratégicos. En definitiva, creo que habrá que estar atentos a cuál es el grado de ejecución y si no se modifica la gobernanza, si no se estimula que la universidad obtenga ingresos competitivos y no esté continuamente en la puerta del Principado llamando para más transferencias, si no se aborda una reestructuración de los grados de oferta y si no se establece un sistema de mérito, capacidad, recompensa, motivación, captación, retención del talento en la parte de los recursos humanos, dudo mucho que los planes publicados permitan cambiar el estado de situación de la universidad. En la última parte, en 5 minutos, quería exponer una reflexión que dentro del think tank hemos realizado. Y para esto traigo un gráfico que yo creo que es tremendamente ilustrativo. Es el mundo de ayer y el mundo de hoy. Si nos vamos a lo que ha sido el desarrollo del tejido industrial asturiano, que ha estado muy volcado del carbón y del acero, esta es la minería metálica, no están aquí los no metales, es la minería metálica. Este rascacielos que hay aquí son los datos del 2021 de las toneladas extraídas de mineral de hierro en el mundo. Sigue siendo la principal minería extractiva. El aluminio es este de aquí. Y a continuación vamos bajando, ¿no? Vamos bajando por lo que han sido los metales tradicionales. Yo les puedo decir que como profesor de Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Escuela de Ingeniería Técnica de Gijón o en el grado que corresponde a los electrónicos, en la asignatura de Ciencia de Materiales, en el tiempo que teníamos, dábamos bastante bien el acero, dábamos bastante mal el aluminio y de los demás clásicos, como pueden ser el cobre y poco más, el cobre y el zinc, bueno, pues un barnicillo y de lo demás nada de nada. ¿Y qué ha sucedido con la economía? Que la economía y los procesos están en la frontera termodinámica y electroquímica, en las interfaces. Y ahí aparecen los metales preciosos, ahí aparecen las tierras raras, ahí aparecen toda una serie de elementos nuevos que han de ser incorporados a la docencia si realmente queremos formar ingenieros capaces de liderar esos desarrollos tecnológicos a los que se enfrenta el mundo en este reto de la transformación verde, de la sostenibilidad de los procesos industriales. Por tanto, la minería sigue, como no puede ser de otra manera, absolutamente presente en nuestra vida. Alrededor de la minería y coadyuvando con la minería y con el beneficio de los minerales, tenemos toda una serie de tecnologías absolutamente modernas. Los campos de práctica de nuestra profesión a estas alturas debieran ser sobradamente conocidos y es una constatación que el 80% de nuestras actividades se dedican a temas diferentes al de la explotación minera y entre ellos a la alta dirección en compañías que trabajan en los sectores de combustibles, energía, metalurgia, materiales, obras subterráneas, etc. Por tanto, pretender reducir nuestra carrera a un grado vinculado a las ciencias de la Tierra es un error monumental cuando, además, en Oviedo, y esto no es cuestión de ser localista, no soy sospechoso de
Toda mi vida profesional y familiar pues he estado en Avilés, he estado en Gijón, he estado en Asturias, he estado fuera de Asturias. Por tanto, no soy sospechoso del localismo, pero la realidad es la que es. El núcleo, el core científico de la universidad está en Oviedo, donde están las facultades de ciencias, matemáticas y física, de químicas, donde está el edificio Severo Ochoa con los servicios comunes de investigación, donde está la facultad de geología, y los modelos a los que han tendido aquellas universidades que se han tenido que enfrentar a estos mismos retos, pero que ya los han resuelto, es a la creación de espacios de convivencia entre las ciencias y la tecnología. Lo ha hecho París con la creación de la unión de sus grandes escuelas o escuelas nacionales en torno al París Tech, como podría ser el Oviedo Tech, que en el campus del Cristo podría tener un perfecto desarrollo y que sería una visión 2050, no una visión de plan estratégico a 2 años, una visión 2050 de una enseñanza multidisciplinar donde se evolucione de una taxonomía de departamentos, donde este es mi cortijo, y no hablo del cortijo de Alá, a unas cátedras que lideraran realmente el conocimiento y en torno a ellas se cubriera todo el espectro de lo que es el servicio público de educación, que es la formación, evidentemente, pero es acercarse al laboratorio, hacer la carrera científica, conocer del método científico, aplicarlo a resolver un problema tecnológico, crear escuela, crear transmisión de conocimiento, contratos con las empresas, interacción, y esto es lo que han hecho en otros sitios. Y hay 3 ejemplos muy claros. París Tech, en el que está integrada la Escuela de Minas de París, el Politécnico Federal de Lausanne y Colorado School of Mines, que es la primera institución de formación mundial en nuestras disciplinas. Traje aquí un ejemplo, es un pictograma bastante pequeñito, porque es muy amplio, y es algo que en Asturias se podría haber hecho hace tiempo. Y probablemente el mejor entorno para esto hubiera sido el campus de Gijón, de la Politécnica de Gijón, y que el Politécnico de Lausanne lo tiene en Sion, que es un pequeño pueblecito que está no exactamente en Lausanne, pero que se puede ir perfectamente en tren a Sion, como se debería de ir perfectamente en tren a Mieres, o a Gijón, y donde las empresas, y están viendo aquí nombres, Dance Energy, Solar, ABB, etc., y cátedras del Politécnico de Lausanne han creado una réplica de una ciudad energética sostenible donde están toda la panoplia de tecnologías desplegadas en cuanto a las energías renovables. Fotovoltaica, eólica, gestión de red, resolución de los problemas de regulación en frecuencia, de almacenaje de energía intradiario, de almacenaje de energía intensivo, de producción de hidrógeno por electrólisis, de almacenamiento en hidruros metálicos, de generación de biocombustibles a partir de captación de CO2 y reacción con el hidrógeno. ¿Y quiénes están aquí? Pues los que están aquí son profesores del Laboratorio de Simulación Molecular, del Laboratorio de Materiales para las Energías Renovables, del Laboratorio de Física y Analítica Electroquímica, del Grupo de Ingeniería Molecular y Materiales Funcionales, de Industria de Proceso y Energía, de Sistemas de Ingeniería, el Laboratorio de Materiales para Renovables, Materiales Funcionales Inorgánicos, todo el tema de nanoquímica, Laboratorio de Nanoquímica para la Energía, Laboratorio de Separaciones Avanzadas, en definitiva, un mundo diferente a lo que tenemos aquí y a lo que se pretende hacer y a lo que se está haciendo específicamente con el campus de Mieres. Por tanto, hay otros modelos. Esos modelos están dando lugar a que los estudios de doctorado suponen ya el 20% y hasta el 70% de los estudiantes en ingeniería siguen un doctorado después de su graduación, los estudiantes del París Tech. Y aquí estamos convirtiendo la universidad en una universidad de grados.
Termino con la Escuela de Minas de Colorado. En la Escuela de Minas de Colorado publica una estadística de cuál es el salario medio del primer año de sus egresados. Y está aquí, $79.000. Average starting salary. De los equivalentes a lo que sería nuestra formación en grados. Equivalente, en fin, con las salvedades. 95% de colocados en el primer año, quinto centro educativo norteamericano en mejor retorno de inversión. Este es un parámetro que las universidades americanas miden y siguen muy de cerca y se define como los ingresos que tiene un titulado egresado de la universidad en los 20 primeros años de trabajo, a los cuales le restan los ingresos de un no titulado por 24 años, los 20 del primero más los 4 años que el no titulado pudo ya incorporarse al mercado de trabajo. Es decir, yo he hecho una inversión, me apunto a la universidad, 4 años de estudio y salgo titulado. Se supone que he pagado unas tasas de matrícula, he hecho un esfuerzo, he invertido mi tiempo y llego al mercado de trabajo en mejor condiciones que un no titulado. Ese es el ascensor de la educación. Bueno, pues el Net Return on Investment es cuál ha sido el salario de los egresados de esta universidad 20 años, menos el salario que he tenido durante 24 años un no titulado, menos lo que ese estudiante pagó en tasas. Y eso mide el retorno neto. Por tanto, cuando uno quiere comparar universidades, dice, a ver, esta universidad sí tiene una tasa, tiene un fee de matrícula alto, pero me da un retorno on investment, un retorno de la inversión importante. En este caso es el 5%. Bueno, y traje conscientemente, esto está en la web de la Colorado School of Mines, donde el plan estratégico se resuelve en tres transparencias. Lo cual viene a acreditar lo que les decía antes. No es cuestión de hacer tochos y libros, muchas veces ininteligibles, sino de tener muy claro cuáles son tus pilares. Una institución de élite, que no elitista, inmenso orgullo, focalizada en una misión pública, buena gente, buenos estudiantes, buen personal, buen profesor, ser un broker honesto de información, perseguir colaboraciones que inspiren la innovación, colaborar, y este es otro déficit que tenemos en Asturias incomprensible, que es todos los centros tecnológicos que se crearon y que no están conectados con la universidad. Es inconcebible, es incomprensible cómo se pudo crear dentro del sistema de ciencia y tecnología un sistema de centros tecnológicos no incardinado en la universidad. Esto no lo hay en ningún otro país del mundo que lidere el conocimiento científico y tecnológico. Bien, las metas, una transparencia. Y las prioridades. ¿Cuáles son las áreas clave de resultados? Y termino con esto ya. Dice, entrar en ofrecer a esos alumnos que les hemos dado una formación de 4 años y que ya están trabajando un curso más en un campo específico. Es decir, que podamos dar una oferta a aquellos egresados que están ya en la empresa americana o donde quiera que estén. Yo desde Colorado les voy a ofrecer la posibilidad de que continúen su formación. Aquí se nos está fugando mucho conocimiento potencial porque me consta que, y esto va a ser un problemón a no tardar, no va a haber ingenieros para cubrir las necesidades y ya hay empresas del País Vasco que están llamando a la puerta de las escuelas y campus de Gijón para llevarse un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico y ofrecerle un contrato de trabajo ya cuando está en tercer año o en cuarto año. Y por tanto, ¿a dónde se están llevando esos chicos? A la empresa. ¿Y quién está formando a esos profesionales en las tecnologías de hoy? La empresa. Y esa es la realidad. Por tanto, cuando la universidad dice en su declaración que la tengo por aquí,
Dice, misión, ser la Universidad de Asturias, un motor de desarrollo sostenible, liderando la transformación continua de la región a través de la docencia, investigación y transparencia excelentes. Capacitar y acompañar a las personas, generando cultura, riqueza y bienestar. Bien, pues ahí lo dejo. Con el tema de los centros tecnológicos, lo sufrimos, lo seguimos sufriendo. Si es que es el camino del fracaso. Y no hay forma. Y no hay forma de que ninguno entre hacia la universidad, no. Cada uno va a su modo. Y al final es un auténtico fracaso. Y nadie lo organiza. Es imposible organizarlo. No, es un problema de gobernanza. Es un problema de gobernanza. Estamos en la segunda edición de los RIS3, que son, sabéis, los objetivos estratégicos de Asturias, donde están definidas unas líneas directrices, bien, el sector biosanitario, el envejecimiento saludable, en fin, una serie de líneas estratégicas definidas, pero es que no es cuestión de dinero. Los fondos europeos están llegando tarde, pero no es cuestión de dinero, es cuestión de gobernanza. Es cuestión de gobernanza. Y todos tenemos responsabilidad en esto. La sociedad tenemos responsabilidad en esto. El Consejo Social tiene responsabilidad en esto. No voy a desvelar, porque no corresponde desvelarlo, pero hay personas que están representando instituciones asturianas en el Consejo Social que no han entendido todavía cuál es la función del Consejo Social y que cuando se les plantea un tema en el seno del Consejo Social dicen, mira, no estando de acuerdo con este tema, yo tengo que respetar la autonomía universitaria. No es esa la función del Consejo Social. La función del Consejo Social, en algunas corporaciones alemanas, existe lo que es el Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración representa el capital, como corresponde en las sociedades de capital. En una institución podríamos decir que es el Consejo de Gobierno. Vale. Pero en esas sociedades alemanas existe el Consejo de Vigilancia. Y el Consejo de Vigilancia no refleja la estructura del capital. El Consejo de Vigilancia tiene nombrado un presidente del Consejo de Vigilancia. Y el presidente del Consejo de Vigilancia es un contrapoder que manda mucho, que pesa mucho. Y el Consejo de Vigilancia ha de ser el Consejo Social. Y esa función no está entendida, está colonizada. Y mientras eso no cambie, no puede cambiar el status quo de la cuestión. Y si el 75% del presupuesto sale del Principado, en tanto el Parlamento no tome conciencia de la responsabilidad que tiene al establecer un acuerdo marco, no tiene solución el problema. Y las mayorías políticas, tenganlas quien las tenga, no pueden atropellar a los stakeholders, que la sociedad es mucho más rica y mucho más amplia que una determinada visión concreta de la política. Y mientras eso no lo entendamos en España, tendremos una universidad de segunda división. Y acaban de publicar COTEC los índices de innovación. Y seguimos donde estamos. Y le puedes inyectar al sistema todo el dinero que quieras, que vamos a seguir básicamente donde estamos. Porque hay otros que ya tienen otra gobernanza. El otro día, en nuestra reunión de Cintan, comentaba el presidente del Georgia Tech, que es una de las universidades norteamericanas que más dinámicas está en la formación en tecnologías de la información y las comunicaciones, con un enorme esfuerzo de formación digital, está presidida por un ingeniero en telecomunicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid. Un madrileño, está allí. Es el presidente del Georgia Tech. Pero no lo han elegido entre los alumnos, el PAS, los departamentos. No. Lo ha nombrado el Consejo de Gobierno del Georgia Tech por sus capacidades. Sí, bueno, muchas gracias, Juan José, por tu exposición. La verdad, si algo sospechábamos de la universidad, hoy aclaramos un poco más, ¿no? Son dos preguntas las que quiero hacerte. Por una parte, desconozco, por eso pregunto,
en la Universidad de Oviedo, no digo ya en la Universidad Española, existe hay una implementación de algún sistema de gestión de la calidad, ya que se nos llena la boca con la excelencia y un modelo como el de PFQM podría ser aplicable, digo yo. Y la otra es una pregunta de interpretación, a ver si eres capaz de interpretar las palabras del rector de Villaverde cuando tomó posesión y un día dijo que pretendía, entre otras cosas, sacar la universidad a la calle. Se quedó en el titular de prensa, el periodista no desarrolló el titular, el rector tampoco habló más de aquello de sacar la universidad a la calle. Son esas dos preguntas que quiero hacer. Con respecto a la primera, la respuesta formal es sí. La universidad tiene un sistema de calidad y tiene... ¿Y nadie lo revisa entonces? Ese sistema de calidad emite sus informes. Pero claro, lo sorpresivo cuando se califica de plan estratégico de titulaciones propuesta, bueno, pues ya es una realidad, ¿no? Desde el 18 de mayo. Plan estratégico de titulaciones de la Universidad de Oviedo. Es un documento de 76 páginas que tiene 4 anexos y que llega así hasta las 90 páginas. Y tiene datos muy interesantes, pero verter datos en un documento no es un proceso de análisis, es un proceso de aportación de datos. Entonces, a la pregunta que me haces es, formalmente sí, hay un sistema de calidad, pero ese sistema de calidad o no ha transmitido o el Consejo de Gobierno de la Universidad no ha tomado nota de lo que dice, porque tendría que encontrarlo aquí, que lo tengo subrayado por algún punto, pero dice en relación a la tasa de fracaso. Todo lo que viene a decir son frases como esta: existe, por tanto, cierto margen de mejora en muchas titulaciones, al igual que existen unas pocas en las que la tasa de ocupación es baja o muy baja. Oiga, señor, que yo no le estoy pidiendo esto. Un documento estratégico me tiene usted que identificar cuáles son la naturaleza de los problemas que ha desvelado y cuál es su propuesta de actuación en esta área estratégica, que es qué va a hacer usted para que haya menos abandono, para que haya más tasa de ocupación, para que, en definitiva, haya más excelencia. ¿Y si yo no certifico eso? ¿Y cómo se certifica? Bueno, pues dentro de eso, y está aquí Francisco, que nos podría responder con mucha mayor propiedad, España ha ido evolucionando hacia un sistema de acreditaciones. Es decir, vamos a ver, el liberalismo absoluto sería que una universidad decidiera las titulaciones que imparte y a mí los ámbitos del conocimiento, el Real Decreto 800S o su equivalente en cualquier país que lo tenga, porque es más que dudoso que esto exista en muchos sitios que lideran, ¿qué está en definitiva? Está impidiendo la diferenciación. Es decir, usted venga aquí, tráigame su memoria a la NECA, yo voy a examinar que esto cumpla unos estándares y le daré el visto bueno. Y por tanto, ¿usted quiere dar clase en la universidad? Espera, que tenga... Usted, mire, lleva en ArcelorMittal, es el señor responsable del desarrollo del horno eléctrico, sabe del horno eléctrico tanto como el que lo inventó, pero para que venga a dar clase a la Escuela de Minas de Oviedo necesita usted un papelín de la NECA donde le van a juzgar unos iletrados en el horno eléctrico y le van a conceder a ustedes la acreditación. Porque el conocimiento va por delante de la burocracia, siempre. Entonces, esa es la tela de araña en la que estamos atrapados, en un sistema que además Europa no ha hecho ningún favor en esto, porque en esa obsesión de igualar ha creado un sistema que nos ha deteriorado la excelencia, clarísimamente. Lo que hemos hecho es, todos sabíamos que un alumno de escuela técnica de grado, de escuela técnica, que llamábamos antes, un ingeniero técnico, el tiempo medio que echaban en la universidad era de 4 años y medio para arriba. La escuela técnica de Gijón no salían egresados en 3 años, estaban sus 4, sus 5 y hasta sus 6 años algunos porque trabajaban y estudiaban, también hay que decirlo. Y lo que hemos hecho ahora es inventarnos un grado, que son 4 años, 240 créditos,
le damos el título, evidentemente, le damos píldoras, porque hay que comprimir en 240 créditos todas las enseñanzas, con lo cual pasa lo que he comentado, por ejemplo, en Ciencia e Ingeniería de Materiales, y si ese estudiante quiere a posteriori hacer un máster, y aquí tenemos un profesor que de esto nos podría dar casos concretos, se encuentra que va a dar un máster, y perdona Paco que estoy hablando por ti, y tiene un alumno que viene de biología y otro que viene del grado específico para hacer ese máster. Y el profesor se plantea, ¿qué hago yo aquí? ¿Bajo el nivel de la enseñanza para que el de biología se entere de lo que el otro ya ha estudiado? ¿O tiro, pongo el nivel donde tiene que estar y este señor o señora, pues trataré de orientarle, de darle información, de llevarlo, de arrastrarlo? Bueno, eso me podrá alguien contestar y decir desde el ámbito universitario, no, pero para eso van a estar, y ya lo prevé el decreto, es decir, es así, los grados incardinados en los másteres. Es decir, esto hay que resolverlo, es que esto es sangrante. Que después de haber dejado ya las matemáticas en el primer curso del grado, para ir al máster tengas necesidad de un refuerzo de matemáticas. En los másteres de París Tech, a todos aquellos que guardan relación con aspectos mecánicos, pues empiezan con un fortísimo curso de mecánica de los medios continuos, ¿no? Para empezar con una fortaleza matemática potente, ¿no? Y evidentemente los que entran en las grandes escuelas nacionales tienen una prueba específica para entrar en las grandes escuelas nacionales de matemáticas y de física. Y eso en cuanto al tema de calidad. La universidad en la calle. No sé qué quiere decir la universidad en la calle. La universidad en la calle pues puede ser, voy a hacer una interpretación benevolente de la universidad en la calle, puede ser universidad de puertas abiertas. Es decir, estas jornadas, Semana de la Ciencia, donde los chicos se acercan, la Noche Blanca, donde se acercan a la institución, donde, bueno, pues se estimula, se divulga la universidad. Yo creo que la universidad en la calle sería absolutamente necesaria, pero tiene que empezar en los institutos. Tiene que empezar formando a los orientadores de bachillerato, porque los orientadores de bachillerato no están orientando correctamente a nuestra juventud. Ahí sí que tiene que estar la universidad, en la calle. Tiene que estar en lo que es su principal stakeholder, que es el alumno de mañana. Y a ese alumno de mañana le tengo que explicar que hay que esforzarse, que hacer una ingeniería requiere esto y tal. Yo puedo contar ejemplo de una persona que conozco bien, que tampoco voy a decir el nombre, que vive en Reino Unido, que es una familia normal, no tiene la capacidad económica de poderla llevar a Oxford, y en el colegio en el que está el chico se le acerca el director del centro a los padres y les dice: su hijo es excelente en ciencia. Le proponemos que en el último curso haga una intensificación en matemáticas. Y si acepta esa intensificación en matemáticas, le vamos a proponer para que entre en Oxford. Es identificar el talento allí donde esté. Entonces, la universidad no empieza en la BAU. La universidad empieza mucho antes. Y ahí es lo que falta coordinación entre Educastur y la universidad. Y quiero interpretar que esa sería, a mi modo de pensar, la correcta universidad en la calle. Una pregunta. No, pero yo quería hablar de otro. No, yo quería plantear, Juanjo, si me dejas con lo de la calidad, sí, la universidad tiene un sistema interno de garantía de calidad. Pero como todo lo interno, pues, sin embargo, después sí que tiene una auditoría externa que la hace la Agencia Nacional de la Protección de la Calidad y Acreditación. La ANEC, famosa. Con la ANEC yo tuve muchos problemas. Y dije, ¿quién controla la calidad de la ANEC? Porque la ANEC... Voy a decirte un ejemplo que lo vas a entender, no me voy a referir a lo que pasó con la escuela, que te viene un panel, te visita y te evalúa un poco todos los parámetros, la calidad, la enseñanza y tal,
en general, esa gente tenía que ser nacional bien. Los que vinieron a pagar a la escuela no son documentados. No son documentados. Pero no sabían ni andar por la página web. Es que si muy mal los horarios. Es decir, dos clics llegan a los horarios. Pero no sabían eso. Que vienen a evaluar estos sitios. Pero pasó con, voy a poner un ejemplo que fue el grado, voy a meterlo en bienes, ¿qué tal? El grado de ingeniería civil. El grado de ingeniería civil, tú cuando propones un grado, tienes que venir a la y tienes que dar un informe favorable. El grado de ingeniería civil en el Oviedo no debía de haber salido nunca a primero. Pues se entiende que el grado de ingeniería civil, que es una ingeniería, tiene que tener sus clases prácticas, una ingeniería tiene que tener una carga de ciencia práctica importante. Y a lo largo lo pasaron y no tenía laboratorios. ¿Dónde está la calidad de ti? ¿Cómo la NECA puede dar favorable a un grado e incluso al máster de caminos y no tenía ingenieros de caminos dando clases? ¿Por qué pasó eso? Porque es político, aquí es toda política y la directora de la NECA depende del ministro y llama no sé quién y oye, no, hay que pasar por lo que sea porque esto no sé qué, si no tal y tal. Y esto es lo que se tiene que controlar en nuestros estudios. O sea, pongo esos dos ejemplos para que sobre todo el de bienes tanto en lo civil como en lo de caminos. ¿Alguien quería? Bueno, quería felicitar la conferencia, me parece estupenda. Muchas gracias. Y yo quería preguntar una cosa que, bueno, lo que pasa en la universidad me dio la impresión de que pasa en toda la sociedad, o sea, que hay como una especie de caos organizativo, no solamente en la universidad, sino en todo lo demás. Pero quería preguntarle, a ver, usted que es especialista, bueno, pues en energías y en estas cosas, la modernidad se caracterizó precisamente por desvincularse de la naturaleza, es decir, de que ya no vamos a depender de los fenómenos meteorológicos. Y yo lo que estoy viendo ahora es que hay como una especie de regresión, podríamos decir en este sentido, porque ahora estamos dependiendo del viento, y estamos dependiendo del sol. Y estamos otra vez volviendo, o sea, cuando no hace sol, no funciona la energía solar, cuando no hay viento, no funciona la energía eólica. Eso, ¿cómo se soluciona? Y luego también lo que pasó en Asturias, que España no tiene gas, España no tiene petróleo, pero teníamos carbón. Y sin embargo, no sé si por razones, yo recuerdo que era por razones económicas, se cerraron las minas. Porque es que era más barato traer el carbón, porque el carbón contaminaba, total, que nos hemos quedado sin una energía que teníamos y que ahora, tal como están las cosas, parece que hubiera venido de ¿que hay que hacer medidas correctoras? Por supuesto que hay que hacer medidas correctoras para el ambiente porque nos perjudica a todos. Pero claro, ¿ha sido correcto todo eso? ¿Estamos en el buen camino realmente para el futuro energético? ¿O nos vamos a montar un lío también con estas cosas? Bueno, la pregunta tiene mucha sustancia. Tratándola de responder sintéticamente, está claro que hay que tomar un rumbo distinto en cuanto a la reducción de las emisiones, por razones claras medioambientales y de sostenibilidad. Lo que ocurre aquí, y este sería largo, podría ser objeto de otra conferencia, ha habido probablemente, y esto se remonta años atrás, antes del origen de las conferencias de las partes de Naciones Unidas, bueno, pues una puesta en valor probablemente de una nueva religión laica, si la podemos llamar así, en torno a la tierra, ¿no? El patrimonio que supone la tierra en sí mismo y la defensa de eso. Eso se remonta a la época de Gorbachov, más o menos. Y a partir de ahí se ha ido construyendo un constructo, valga la redundancia, intelectual, de determinadas élites autollamadas a sí mismos progresistas y que han ido, junto con lobbies, permeando en la sociedad una necesidad, y surgen las COP y todo este movimiento de los Objetivos 2030, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, etc. Y la política se ha puesto por delante de la tecnología en su ambición. Puede haber una interpretación benévola que es
Si yo no estimulo, si no pongo una meta ambiciosa, la tecnología no se va a mover. Y por tanto, yo la quiero espabilar y por tanto, guerra al carbón, guerra al diésel, no al coche de combustión, etc. Pero respondiendo a la pregunta, en una situación climática que tiene, como siempre ha habido en el mundo, y probablemente ahora estemos en un ciclo de calentamiento, esto hay que verlo en la perspectiva de la historia del mundo. Está claro que estamos en un ciclo de calentamiento, como otros que hubo anteriormente, y en ese ciclo de calentamiento estamos observando que el meteoro está revuelto, y resulta que estamos apostando por las energías vinculadas al meteoro, que son variables por naturaleza, sin tener desarrolladas las tecnologías que nos pueden hacer gestionables esas energías renovables. Por tanto, es una cuestión de haber acelerado los tiempos más allá de lo que la tecnología puede ofrecer. Y estamos diseñando y ejecutando una transición para ricos. Para ricos. Porque el vehículo eléctrico, la vivienda autosostenible o el passive house, el hidrógeno como vector y como regulador para una vivienda autofamiliar de desconectarse de la red, la ensoñación de las comunidades energéticas desconectadas del oligopolio eléctrico, etcétera, etcétera, son formulaciones que en sí mismo suponen unos aumentos de coste que, unidos a todo este regadío de dinero que hemos tenido en estos años atrás, motivados por crisis anteriores, el COVID, la barra libre de compra de deuda, no solo privada, sino pública, los manguerazos del Banco Central Europeo, y ahora que estamos combatiendo con una mano la inflación, subiendo los tipos de interés, y con otra dando un regadío de fondos Next Generation, rompiendo los dogmas que teníamos de no interferir en una regla principal de la economía, que es la competencia, y donde resultan empresas beneficiadas y empresas a las que no pueden realmente acceder a esas tecnologías ni siquiera a esos expedientes de subvención, pues estamos creando un mundo absolutamente diferenciado, muy lejos de ese igualitarismo que vamos a pensar podría tener el interés noble de la defensa del planeta. En resumen, el problema es que hemos puesto el carro por delante de los bueyes. Tan interesante como la conferencia. Solo una pregunta, porque es que hablaste antes de la medicina, y creo que la medicina es la única que en España no ha tenido un sistema de refuerzo discutible, también. Discutible porque rechaza muchos posibles beneficios médicos, ¿no? Es que se pasa por el otro extremo, porque tiene una supernota. Pero tiene algo que creo que es incorporable a las enseñanzas técnicas, que es los estudios MIR. Sí. Y cuando digo los estudios MIR, es que un señor se licencia en medicina y digamos que no es nadie, si no pasa por esta práctica, diríamos, de ingeniería médica, ¿no? Sí. O yo hago operaciones torácicas, o yo me dedico a la oncología, o sea, para mí las escuelas técnicas deberían de tener algo parecido, y algunas otras carreras. Sí. Como derecho. Sí, sí, estoy de acuerdo. Juan, ¿estamos fuera de tiempo? Bueno, 5 minutinos más, si acaso, porque... Vicente. Mira, yo, en lo referente a los aspectos formativos y a la visión futura de la formación, solamente os cuento mi experiencia de hoy y de esta semana. Hoy, por la mañana, tenía el gran problema de que tenía 3 webinars a la vez. 3. Uno, de 10 a 11, del European Institute of Technology and Innovation, el EIT InnoEnergy, que es fantástico, sobre reciclado de paneles solares, baterías y palas y demás aerogeneradores, y recuperación sobre todo de metales estratégicos, por un representante de la Comisión Europea, de la dirección GROW, donde
quiere fijar porque no hay litio y no hay cobalto para estos ambiciosos. Interesantísimo. Yo creo que va a haber un zoom y se podrá ver, que te interesará seguro que muchísimo. El segundo era de Tecnum, de la Universidad de Navarra. Sí. Bueno, era la Fundación Repsol, Sí. que mantiene una cátedra de sostenibilidad con 5 o 6 universidades, y yo creo que Tecnum se ocupa, yo creo, de los equipos, de los recipientes, de los materiales donde no pude asistir, porque el tercero era ya de otro sector, que es el del transporte, y una organización que se llama Fermed hizo una presentación desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde de un estudio que ha hecho sobre todo lo que es los objetivos, digamos, sobre todo de cooperación, carretera, ferrocarril, desarrollo en toda Europa, donde aprendes de verdad lo que es una plataforma logística, como debería ser Zambia, y lo que es las famosas autopistas ferroviarias, etc. Magnífico. Mañana a las 4 yo creo que la Cátedra de Comercio presenta Innoasturias los trabajos del INCAR sobre la captura de secuestro del CO2. Es decir, que el INCAR lo hace fantásticamente bien, pero son incapaces de pasar a la industria. Por eso los ingenieros tenemos que coger ese relevo. Y el viernes hay otra de que es, yo creo que interviene en el Repsol con otros. ¿Pasa eso los planes docentes? No, vamos a ver, nosotros, vamos a ver. El plan estratégico de la universidad. Bueno, vamos a ver, Pepe, es que yo en Compromiso Exterior 21 publico todas las semanas en un newsletter todas las conferencias que va a haber la semana siguiente. Y guardamos una biblioteca porque luego muchas nos mandan el Zoom y pasan a la biblioteca. Pero es que, ¿por qué digo esto? Y perdonadme que me extienda, es que el mundo va por ahí, no nos estamos enterando. La captura de CO2, hablamos del hidrógeno por Arcelor, pero es que la captura es tan importante como es el hidrógeno. Y así muchísimas cosas. Y si no nos orientamos en esa vía, pues bueno, perdimos el tren. O sea, de mañana, pues no sé lo que... Dentro de los problemas que hemos visto, que la autonomía está clarísimamente correlacionada con la excelencia, eso es indiscutible, los datos están ahí, y son cuatro factores. La gobernanza, hemos hablado sobradamente. La financiación, tienes que llegar medios. O sea, señores, no podemos pagar la calefacción, ¿qué hacemos? ¿Cómo esta universidad puede generar más income, más ingresos? Hay que tener esa visión también dentro de la propia universidad, no poner la mesa petitoria de que me tienes que dar más. 3, lo que hemos hablado de los títulos. Y 4, todo esto que estás hablando en sede universitaria alguien lo tendrá que explicar. Tú me dirás qué herramientas se ponen a disposición de los profesores para que puedan acceder a una tecnología que está evolucionando a velocidad nunca antes conocida. Y si además la universidad no está incardinada por los centros tecnológicos, porque el Colorado School of Mines pues tiene acuerdos con el National Renewable Energy Laboratory de Estados Unidos o con el Bureau of Mines, es decir, con oficinas del gobierno que están en estas cosas que Vicente nos cuenta. Pues aquí, con oficinas europeas, incardinadas, y que, bueno, pues todas estas herramientas se puedan poner a disposición de, primero, los profesores, que son los que tienen que transmitir, y los alumnos. Porque tú me dirás que este programa comienza el plan estratégico con un pictograma difícilmente inteligible, son círculos concéntricos y unas flechas que salen, y dice UO 360, la universidad 24 horas 7 días. La universidad 24 horas 7 días la tenemos todos a golpe de clic. Tú nos has hecho ahora mismo una exposición de las clases a las que has ido esta mañana. Sin decirte todo lo que hay de las conferencias de Egipto, que Project Syndicate, la Comisión Europea... Entonces, yo digo, pero Norma, y termino porque podemos estar aquí hasta medianoche, pero digo, ¿no será conveniente educar a los alumnos
en cómo en este mundo donde la información está a golpe de clic, cómo se puede hacer una capacidad de síntesis, de absorción de ese conocimiento y de sacarle el peso escurrido, el peso neto, que al final va a ser la contribución que el ingeniero tenga que hacer, y aquí voy a donde Pepe, ¿no? Pepe, fíjate cómo estaremos, que con la formación dual de Asturias no se han cubierto ni de lejos las prácticas ofrecidas de formación dual. En formación profesional. ¿Y por qué en el País Vasco sí funciona? Porque la gobernanza, porque la implicación del empresariado es otra, y porque la gobernanza es otra, mal que Claro, nada. ahí está. Porque nos quedamos con la anécdota. Ah, es que estos tíos tienen concierto, tienen mucho dinero. Es que los chicos de segundo, los que ya están empezando a despuntar, las fábricas los tienen Mira, tocados. digo que me iba a callar, Es increíble. pero no puedo callar con esto que me decís. Mira, yo soy de San Sebastián, llevo toda mi vida aquí, soy asturiano, llegué con 17 años y tengo ya muchos. Mi familia está aquí, pero tengo también vínculos con San Sebastián. Hace 3 semanas fuimos a celebrar el 52 aniversario de nuestra promoción de preuniversitario en el colegio, porque el COVID nos impidió hacerla cuando debía, que era con 50. Fuimos a un colegio absolutamente renovado. De 3 colegios de la Compañía de María se ha hecho uno, que le llaman Suma, con 2 M's. Un colegio espectacular, del siglo XXI, pero de avanzado del siglo XXI. No tiene nada que ver con el colegio en que nosotros estudiamos. Los principios fundamentales siguen siendo lo mismo. Es educación en libertad, educación en valor. Pero el formato está adaptado a los tiempos. Hay regiones que están por delante de la nuestra, señores. Bueno. Tú.